Bueno, buenas tardes. Una vez más nos encontramos en el Real Casino de Santa Cruz de Tenerife. Le queremos dar las gracias a la Junta Directiva por permitirnos el uso de sus instalaciones. Estamos repitiendo la sesión que tuvimos con don Enrique Pereira, un pro del Tenerife de toda la vida, un hombre huelgan las palabras, la verdad, porque es un histórico de histórico. Y quiero comentarle un par de cositas. También te quiero decir una cosa. Tenemos que darle las gracias a Manolo Medina, el Viruta, porque nos ha mandado un reportaje del presidente Cano, de la época coincidió sí, con don Enrique. Entonces, Enrique, ¿qué nos tiene que decir a propósito de esto? Bueno, yo quiero hablar en relación con Cano, con González Cano, que fue presidente del Tenerife en la época de Dagoberto Mol Sequeira, y yo vicepresidente. Hicimos una junta muy fuerte y muy unida, donde estaba Sergio, Cecilio y varios más, y Dagoberto jugó en el Deportivo de La Coruña y varios partidos de exhibición en el Barcelona. Él vivió, que el otro día lo comentó, y no se acordaba en dónde vivió exactamente, en los apartamentos Bahía, enfrente de Paso Alto. Y entonces, de aquel equipo fue un extraordinario equipo que estuvo a punto de ascender. Nos venció aquí en casa el Betis por 2-3, que tenía un interior que se llamaba Mameli, que me acuerdo yo que Dagoberto Mol le explicaba a González Cano y a mí dónde jugaba Mameli, en el centro del campo, y efectivamente era un estilete fabuloso y perdimos por 3-2. Dagoberto todavía vive, tiene 93 años y vive en La Coruña. Él es de origen uruguayo y aquí sentó cátedra como entrenador. Hizo un equipo espléndido donde el hombre base era Alberto Molina, un central que si las lesiones lo hubiesen respetado hubiese sido internacional. De Dagoberto Mol, ¿qué puedo decir? Vivió una época inolvidable aquí y al final se tuvo que ir por las cosas del fútbol. Cuando el balón no entra, el entrenador paga las consecuencias, pese a que clasificó al Tenerife en 4º lugar. Esa época estuvimos a punto de ascender, ¿no? Casi ascendemos. Y teníamos una serie de jugadores uruguayos. Ferreira, Pedro, Medina, Krau, Ferreira. A Krau se le fichó como delantero centro y terminó de lateral. De defensa. De lateral. Y además era leñero. Leñero, duro, sí, pero noble, ¿no? Un buen jugador también. Y también coincidimos con Ferreira y con Camaño también. Con Camaño también, que era bajito, gordito. Bajito, regordete, pero en el área no era muy efectivo, pero marcaba de vez en cuando sus golitos. Y tenía buena velocidad también, recuerdo Camaño, y formó una delantera precisamente con el Viruta, Cantudo, Jorge y Camaño. Jorge Fernández Armas, un gran jugador, de lo que luego acabó en Las Palmas y que estuvo a punto de ser internacional. Afortunadamente vive, ¿no? Gracias a Dios. Yo quiero nombrar una época, entre comillas, dudosa de una junta directiva del Tenerife que en un momento determinado, no sé por qué circunstancia, le cambió el nombre al club y le puso Tenerife Athletic. Es un recuerdo horroroso. Eso fue un recuerdo malo y a mí también. Para los birrias de verdad, entre ellos yo, Juan Díaz y otros muchos, que al ver que le habían cambiado el nombre a nuestro querido Club Deportivo Tenerife, nos dimos de baja transitoriamente. Yo fui uno de los que desertó también de Si no nos llegamos a dar de baja, yo estoy seguro que tanto Juan, que ya falleció, como en este caso yo, hubiésemos estado en el 2º o en el 3er lugar de socios del club. Eso fue también auspiciado por un jugador muy bueno que tenía el club, pero que era disidente, siempre estaba con ideas nuevas
y fue con el presidente de aquel entonces, que por respeto no lo nombro, el que decidió cambiar el nombre a Tenerife Athletic. Eso fue una época un poco convulsa del Tenerife. Convulsa del Tenerife. Tenerife. Y Dagoberto Moll jugó en la época del Barcelona, la famosa delantera con Basora. La Orquesta Canaro la llamaba. Canaro también, claro. La Orquesta Canaro. ¿Quién era el portero? Yo siempre pensaba que era Ramayés, pero yo creo que era Velasco. Velasco me lo demetiste antes, sí. Ramayés fue posterior. Que fue Ramayés, Calvé, Biosca, Segarra. Aquella defensa inexpugnable, ¿no? Sí, sí. También quiero hablar con cariño del actual Consejo de Administración del Club Deportivo Tenerife. El señor Miguel Concepción, a mi juicio, ha hecho una labor económica magnífica, junto con Achí Fadul. Pero en la deportiva, a mi juicio también, ha fallado lamentablemente. Hemos estado en varias oportunidades camino de irnos a la segunda B. Dios quiera que este año el equipo se refuerce adecuadamente y se trate con cariño a la cantera como en años anteriores y saquemos un equipo digno para luchar por los primeros puestos. El señor Concepción lleva ya muchos años como presidente y vuelvo a repetir, sería injusto si no alabáramos su labor económica, que heredó una deuda muy importante de la época anterior. Ojo, de un gran presidente que se llamó don Javier Pérez y Pérez, y que Dios lo tenga en la gloria, pero que en lo económico se desmadró un poco, ¿no? Y se salió fichando jugadores de mucha calidad que hicieron al Tenerife ascender a primera división en aquel memorable partido contra el Betis, si bien junto con Lendoiro, y ojo que no quiero decir esto en tono de crítica, Lendoiro, el del Deportivo de La Coruña, ha sido de los 2 o 3 presidentes que eran presidentes profesionales. Y lo quiero decir con entera honradez y sin de ningún tipo de acritud. De actitud por mi parte, ¿no? Estoy convencido, ¿no? Enrique, de tu nobleza en ese sentido. Lo que pasa con Miguel Concepción, que sin querer ha acabado con esa saga de birria que tenía el Tenerife y que era el sostén del equipo. Era gente que vibraba con el club, que sentía los colores como propios. Hoy se ha perdido eso desafortunadamente. No digo que haya gente que no sienta el club, pero no es como antes, de ninguna manera. ¿Tú estás convencido de eso? Convencido de eso, había más, totalmente más amor hacia los colores que antiguo. Yo también quisiera aprovechar la coyuntura que me ofrece Teobaldo, que es un magnífico colaborador de este programa y un birria de pro, pedirle con toda humildad a la actual Junta del Tenerife que se acordara de los presidentes viejos entre comillas, en este caso histórico, como mi padre, y en un rincón, el más humilde del estadio, pusiera un busto o una calle anexo al club donde constara el nombre de mi padre. Creo que se lo mereció. Eran las épocas que los presidentes y los directivos ponían el dinero de su bolsillo para sufragar gastos de desplazamiento, primas, etcétera, etcétera. En su momento también se habló del presidente de la época del Tenerife, Pepe López, que sí, también puso dinero. Bueno, Pepe López fue un presidente que fue muy criticado, pero es verdad que él adelantó en aquel entonces mucho dinero de su bolsillo y lo único que hizo es recuperarlo. Precisamente en las elecciones en que González Cano
salió presidente del Tenerife y yo vicepresidente, luchamos electoralmente contra Pepe López, que en paz descanse. Quiero que conste otra vez que él lo único que hizo fue recuperar el dinero que invirtió en el Tenerife. Eso también me parece merecedor de todo el respeto. Claro. Es justo, ¿no? Claro que sí. Y no sería, no sería cierto si no nombrásemos a un entrenador que tuvo el Tenerife el año del ascenso, Heriberto Herrera Udrízar, el sargento de hierro, paraguayo, nacido en Asunción. Él, aparte de sus cualidades como entrenador, en su vida privada se hizo íntimo amigo de la familia Pereda, de la familia Capote, y compartía noches enteras a veces con mi hermano Antonio, el médico que murió en su casa de Jesús y María, comentando los partidos del Tenerife. Heriberto tiene en Asunción, Paraguay, en un cementerio, una lápida muy bonita, donde varios jugadores del Club Deportivo que han ido a Paraguay, entre ellos Ñito, efectivamente, han colocado sus ramos de flores en memoria de Heriberto. Que tan insigne Herrera. Entrenador. Yo recuerdo a Heriberto Herrera como uno de los mejores entrenadores que ha habido en el fútbol español en la historia. El sargento de hierro, sargento de hierro, lo llamaba. sí, sí, sí. Y que fue con el equipo ese famoso de Ñito Colo Correa, Álvaro Villar Borredá, Subillaga, Santo José Juan, Padrón y Domingo. Y Santi también. Sí, señor. Santi también como también un equipo. Sería justo comentar un señor de aquella época que en la sombra hizo mucho por el Club Deportivo Tenerife, el doctor Don Ángel Capote Rodríguez. Don Ángel fue, digamos, a veces el segundo entrenador que tenía el club. Él le decía a los entrenadores en tono amistoso incluso la táctica a seguir. Y ya que nombramos a Don Ángel Capote, quiero nombrar aquí a un nieto suyo que está en Tenerife ahora, que se llama Javier Loño Capote, que ese hombre, ese doctor, sería un magnífico dirigente y si no, presidente del Club Deportivo Tenerife. Quiero nombrarlo porque Javier, es de justicia. Al amigo Javier, que tú lo conoces perfectamente. Muchísimo, lo quiero un montón y es un hombre que también lo traeremos por aquí de nuevo. Estamos repitiendo un poco los programas nuestros, pero vamos a recuperar a todos los que tengamos que recuperar. También hay que recordar en el Club Deportivo Tenerife un secretario que tuvo, que gracias a Dios vive, Domingo Pérez García, que su cabeza es una enciclopedia. Él podría ser entrevistado. Lo traeremos también. Lo vamos a proponer de traerlo, por supuesto, porque nos podría comentar cosas del Club Deportivo Tenerife que él solo sabe. A mí se me pareció mucho también a un secretario general que tuvo la Unión Deportiva Las Palmas. El gran García Panasco. Jesús García Panasco. A mí es mi ídolo en la directiva. Que hacía de secretario, de presidente, de directivo y de delegado. Y que forjaron en aquel entonces la base de lo que hoy es el Club Deportivo Tenerife y la Unión Deportiva Las Palmas. Este hombre siempre el que te tenía mimadito, que te mandaba las invitaciones. Eso él siempre un detalle que yo iba a Las Palmas, de señorío de la Unión Deportiva. Por mi trabajo en el banco, me mandaba al Hotel Cristina un sobre con 2 invitaciones de palco para los partidos que jugaba la Unión Deportiva en el Estadio Insular. Nunca lo olvidaré. Esos son los detalles que hacen grande a la Unión Deportiva, precisamente. Equipo señor. En equipo señor, que es lo que pretendemos del Tenerife también. Exactamente. Lo que tengamos que aprender, lo tenemos que aprender, nos guste o no nos guste, pero hay que hacerlo también. Yo pienso que... Tú, Teo, tienes algo que creas oportuno preguntarme, que yo te pueda contestar. Yo me encantaría que me repitiera la alineación del Barça, porque tú sabes del Barça de aquella época, con Velasco de portero,
que era Ramayé. Bueno, Velasco, Calvé, Biosca, Segarra, Vergé, Yensana, Basora, Kubala, César, Marco Aurelio y Nicolau. Mi madre. Es una enciclopedia, don Enrique, también histórica, y de donde los haya también. A mí el Barcelona era mi equipo. Últimamente no me está gustando tanto por el carácter político a nadie independentista, porque han despilfarrado un capital enorme, sí. Tienen una deuda catastrófica, entre comillas, y va a ser muy, muy, muy duro que el Barcelona vuelva a ser el Barcelona Barça nuestro, de Guardiola, de Luis Enrique, etcétera, etcétera. Yo me quedo con un Barça también anterior, entre tú y yo, de Ramayé, Olivella, Rodríguez Gracia, Segarra, Ensana, Tejada, Kubala, Martínez, Suárez y Sibor. Exactamente. Equipazo totalmente Sibor húngaro, el húngaro y Coxi, los dos. De aquel equipo húngaro que se paseó por Europa y que rindieron en el Barcelona de una forma extraordinaria. Fantástico, dos jugadores. Coxi, el mejor rematador de cabeza de la historia. Se sigue considerando así todavía. Y Sibor, el pájaro loco, que se regateaba a sí mismo, era impresionante el juego del Barça. Ese Barça, el que yo pretendo y quiero que vuelva a recuperarse. Será, Teo, pasarán años, tal vez una década, para que vuelva a repetirse ese Barça que tú nombras. Me da mucha pena, pero le damos la oportunidad de que vuelva otra vez a resurgir de la ceniza, porque el otro día fueron machacados literalmente por el Bayern. El 2-8 va a ser historia durante décadas. Eso yo no lo he visto. Décadas, ¿no? Claro. En fin. Son las goleadas del históricas. Club Deportivo Tenerife podríamos estar hablando horas y horas y horas, porque yo lo viví intensamente desde que estaba estudiando en Salamanca. Seguí al Tenerife con mi padre me esperaba en Madrid, en el Hotel Mora, en el Paseo del Prado, un hotel de segunda mano donde iba al club por ahorrar dinero. Allí cogíamos un autobús y nos desplazábamos en autobús, en guagua, por toda la península, por esos campos de Dios. Era la época de las salidas, 2 salidas fuera. Exactamente, y 2 dentro. Y 2 dentro, era tremendo aquello. Sí. ¿Y cómo vivías tú aquella época? Hombre, ¿Eras un pibito? Era un pibito. Y estabas con los jugadores. Tengo fotos maravillosas que para mí serían un recuerdo imborrable, que se las presté a un periodista que no nombro, ya fallecido, que iba a editar un libro. Le presté lo menos 40 o 50 fotos íntimas de aquella época. El periodista se murió y las fotos se perdieron. Qué pena, eso sí me da pena, porque eso es parte de la historia nuestra. Sí. Y hay algunas, de vez en cuando, aparece fotos algunas, tuyas, claro. Sí, en Córdoba, en Murcia. Claro. En Córdoba coincidimos, él siendo rival nuestro, con un jugador tinerfeño que se llamaba Mena, que era extraordinario y que jugaba en el Córdoba. ¿Y de qué jugaba? De medio volante. Medio volante. Y de aquel entonces nos sacamos una foto en el descanso del partido. Él no jugó porque estaba lesionada, con el gran periodista y gran amigo, también fallecido, Álvaro Castañeda. Hombre, otro histórico de la prensa nuestra. Histórico de la prensa. Sí, señor. Muy amigo de Manolo Medina, precisamente. Yo lo recuerdo. A mí me encantaba ese hombre, era una persona muy afable y sabía de fútbol un montón también. Mira, y la época, nos trasladamos en el tiempo, ya con Colo y toda la gente nuestra del ascenso, Colo Correa, Álvaro, toda esa Colo Correa, Villar Borreda, Subillaga, Santi o Subillaga, Santos, José Juan, Vicedo, que jugó a veces, Vicedo era Padrón y Domínguez. Y Vicedo ha sido de lo más grande que yo he visto. Cedido por el Barcelona. Era un jugador extraordinario, pero jugaba cuando quería. Heriberto Herrera tenía fichado en el buen sentido, a Vicedo y a Manolín Jiménez. Era famoso por su salida. En el hotel se quedaba en la consejería, leyendo periódicos, vigilando que estos dos expresamente no se les fugara
del hotel. Y él se quedó vigilando con la prensa Exactamente. de excusa. Exactamente. Y yo recuerdo Vicedo, un jugador extraordinario muy bueno, también. Sí, muy bueno. Y que al final no llegó a nada, pero bueno. No, pero... No, pero jugador extraordinario. Extraordinario. Sí, sí. Un zurdo. Sí, un jugador tremendo. Y Manolín Jiménez también era otro... Era de Córdoba. De Córdoba. Muy amigo de Santi. El portero aquel que salía con... Era joyero de profesión. Santi, el padre, que era una gran persona. Ya. Y Manolín Jiménez también. yo recuerdo... Santi se casó aquí y murió aquí. Sí, era un... Santiago Lafuente Campomanes. Otro histórico también. Tú eres una enciclopedia, Enrique. Te tenemos todos estos datos tuyos, hay que almacenarlos de algún modo y controlarlos. Vamos Que invito a la directiva del Tenerife vaya tomando notas de todos estos datos. Vamos a ver. Y a ver si te proponemos también a ver si somos capaces de sacar un libro adelante con el tema este, con toda la historia nuestra del Tenerife. Del Tenerifito. Claro. En Y Colo, que yo pienso el mejor lateral derecho que yo he visto en el estadio. Colo fue mi opositor en una de a unas elecciones del Tenerife y me ganó claramente por 11 votos. No, claramente no, bueno, fue 11 votos. reñido. Y se decía en aquel entonces que mi padre, don Ángel Capote, don Lorenzo Machado, don Enrique Romero, por consejos de mi padre, no me votaron a mí para que no me metiera el lío de presidente. Claro. En fin, ¿Tu padre cómo se llevaba contigo con el tema del fútbol? Muy bien, muy bien. Yo heredé el ser birria de mi padre. Mi padre vivía el fútbol tan intensamente que cuando el equipo perdía aquí en casa, llegaba a casa a cenar a las 7 de la tarde, nadie le podía hablar, se acostaba y que nadie pusiera la radio muy alta porque se enfadaba. Sí. El Tenerife era parte de su vida. De su vida. Es un hombre que se merece todos los parabienes de la historia nuestra, por favor. Como ha sido, por ejemplo, el caso de Ñito. Ñito, que es persona amiga tuya también. Y bueno, yo por Ñito hice lo que pude y con todo afecto y sinceridad. Ñito luego fue traspasado al Valencia, del Valencia fue al Granada y del Granada a un equipo andaluz, no me acuerdo cómo se llama ahora, y ya ahí terminó su carrera deportiva. Sí, jugó también en el Murcia. En el Murcia también jugó, sí. Sustituyendo a un porterazo que tenía el Murcia, que se llamaba Campillo. Campillo era un porterazo aquí en el estadio. Cada vez, me acuerdo yo verlo a las 4 de la tarde y lo paraba todo. Cada vez que venía a Tenerife, o era 0-0 o 0-1 el Murcia, porque Campillo, que era gordo y bajito, lo paraba todo. Lo paraba todo. Yo lo recuerdo, Campillo, Tatono, Quincose, Anar, ese equipo del Murcia no lo... ¿Qué jugadores más tuve oportuno nombrar? Hay tantos. El Tigre Barrio. El Tigre Barrio es... Un delantero centro nato, remataba de cabeza espléndidamente. Yo me acuerdo de los juveniles y luego en el Tenerife, y luego dio el salto al Barcelona, al Hércules, y creo que también jugó en el Granada. Granada junto con Ñito, coincidieron los dos allí. Y Vicente el Canarión, incluso. De extremo izquierdo. Y se alojaban en Granada en aquel entonces en un hotel que se llamaba Hotel Sudán. ¿Ah, sí? Y los médicos y los estudiantes canarios que estaban estudiando en Granada siempre iban los viernes o los sábados a verlo y le daban invitaciones para ir al antiguo Los Cármenes, no el actual, sino el viejo. El antiguo. ¿No? Hombre, el equipo, voy a hacer como lo sé de memoria, Ñito de la Cruz, Aguirre Suárez, Falito, Jaén Fernández, Laza Portabarrio, Fotella y Vicente el Canarión. Extraordinario jugador también, que terminó jugando en el Peñarol. Fue traspasado para allá. Y Barrios, ¿qué te voy a decir de Barrios? La amistad que tengo con el Tigre. Tenerife ha dado jugadores espléndidos al fútbol nacional. El Eleuterio Santos Brito también. Brito, que jugó en el Zaragoza con los 5 magníficos. Muerto ya, con los 5 magníficos que eran Canario, Santos, Marcelino, Villa y La Petra. Sí, señor. Fantástico equipo también. Como están viendo, don Enrique está más empollado que yo. No, eso nunca. No, que va de la historia del fútbol, por supuesto. Don Teobaldo se merece
un monumento y un homenaje al haber hecho todo esto para que el fútbol antiguo del Club Deportivo Tenerife tenemos que recuperar la historia, lo nuestro, tenemos que recuperarlo. Yo pienso que sí, y también la labor que está haciendo nuestro director Facundo Pérez, que es palmero, y que lo tengo que reconocer también la labor que viene haciendo, que nos está lanzando esta oportunidad. Ni lo nombro. También tuvo el Tenerife, que empezó jugando en el Unión, Agustín, un interior izquierdo que Don Ángel Capote lo llevó al Atlético de Madrid y triunfó plenamente. Agustín sentó cátedra en el Metropolitano antiguo en la época que era presidente Cesario Galinde, que nos apoyó tanto, que nos cedió jugadores en aquel entonces a montones al Tenerife, entre ellos el recordado Julito, que para mí ha sido el mejor jugador de fuera que ha llegado al Club Deportivo Tenerife. Es verdad. Y tenía la Unión Deportiva siempre ha tenido unos jugadores. Equipazo, bueno, recuerda la media Castellano Vélez. Hombre, no me voy a acordar. Y Martín Marrero, otro tinerfeño allí también. Y Carnevali de portero. Carnevali, sí. Y Quique Wolf. A Carnevali lo conocí porque me lo presentó Manolo Medina, estando en Las Palmas, sí. Y Brindisi. Brindisi, un jugador extraordinario de los Las Palmas tuvo un equipo impresionante. Que pasó tremendo también. ¿Sí? Y también hubo otro tinerfeño que llegó a jugar en Las Palmas, Gerardo. Ah, sí, Gerardo, lateral derecho. De lateral derecho jugó en el Barcelona también, después, con Alessanco y toda esta gente. Juanito Lieja, extremo derecho. Eso, fantástico también jugador. Fallecido. Yo lo conocí personalmente con el Tigre Barrios y lo vi fallecer, lamentablemente, pero era una persona entrañable. Él jugó en el Barcelona y luego vino aquí y se empleó de conductor de ambulancia y no acabó bien. Y murió. Era un jugador de una calidad fabulosa. Y yo también lo conocí en Salamanca, porque lo fichó la Unión Deportiva Salamanca. Y fue la figura del Salamanca junto con Robbie, otro tinerfeño. Con Robbie también. Robbie también jugó en Salamanca. Claro. Que después jugó en el Madrid, hijo de Jorge, los antiguos jugadores de la Unión, Gabriel Jorge, todos los hermanos jóvenes. Lo del tema del pescado, que exactamente. Que era otro histórico también de la historia de Tenerife y del Tenerife. Sí. Mira que tienes gente para tú hacer referente. Y bueno, era para poder estar hablando horas. No, pero todo esto lo tenemos que rescatar como sea, porque la verdad que eres una enciclopedia abierta, Enrique. Toño también, Toño lo trajimos aquí, Toño, el centro delantero del Tenerife, que jugó con Salvador también, el Gomero, otro extraordinario jugador. ¿Tú sabes dónde me lo encontré una vez a Salvador? Iba yo en un taxi y al ir a pagar, mira para atrás cuando iba a dar el día y dice, don Enrique. Y era Salvador, que era taxista. Que llevaba el taxista. Pepito también llevó un taxi. Pepito. Y Dios quiera que se encuentre bien Pepito de la enfermedad que se recupere y lo traigamos. Se haya recuperado, porque es un jugador también digno de tener aquí. Él cada vez que sacaba un saque de banda era un córner. Era tremendo. Era un córner. Sí. Y Lolín también, otro jugador también. Son jugadores que yo pretendo y tengo la intención de ir trayéndolos por aquí cuando pueda. Y tú nombraste antes a un masajista porque ya murió Rogelio. Se murió Onésimo. Y queda Figueroa. Figueroa, que es el que pretendemos traerlo aquí también. Esa gente conoce interioridades del club. Como no sabe nadie. No sabe nadie. Eso tenemos que traerlos también y pretendo traerlos y le hacemos una invitación desde aquí para nuestros próximos programas. ¿Más jugadores así que recuerdes tú ahora mismo? Hombre, hay tantos. Mira, el jugador que más me ha gustado a mí, y perdona que te lo diga, es Beitia, un vasco que vino cedido del Barcelona. ¿Del Atlético de Bilbao? No, del Barcelona. Barcelona. Vino cuando estaba Broxi entrenador. Pero me encantaba ese extremo. Era rápido, regateaba muy bien. Regateaba muy bien. Era jugador, y después se fue, incluso desde aquí se fue al Atlético de Madrid. Beitia, otra vez. Beitia. Jugador fantástico. De lo mejorcito que he visto en el estadio. Y qué te tengo que decir de don Juan Padrón. Juan Padrón como interior fantástico. Juan Padrón, en los desplazamientos que hacíamos a la península, que yo me adhería desde Salamanca con mi padre, me decía,
Enrique, no te preocupes, vamos a empatar a 0, porque Heriberto no lo ponía, porque según Heriberto Herrera no defendía bien. Y entonces Heriberto creó lo que se llamaba la malla herreriana, una defensa inexpugnable, donde no cabía Padrón. Y Padrón me decía, Enrique, no te pongas nervioso, como mínimo vamos a empatar. Y efectivamente empatábamos o ganábamos. Jugábamos muy atrás, cerradito, un equipo defensivo. Defensivo, sí. El famoso empate con el Extremadura cuando subimos. 0-0. 0-0. El partido fabuloso de ese Ñito. partido, Ñito. Efectivamente. Y en el Extremadura jugaba, casi nos marca un gol, faltando un minuto, que nos hubiese chafado el ascenso. Y hubiese ascendido el Ceuta, un jugador que jugaba en el Extremadura, que se llamaba, no me acuerdo cómo se llamaba, que era extraordinario. Y faltando un minuto, casi nos mete desde fuera del área, pegó un taponazo y Ñito hizo la parada del siglo. Ñito también extraordinario portero. Ñito era un jugador fantástico. Como portero era un jugador. Yo recuerdo cuando se lo llevó al Valencia, vinieron en el estadio y vino Ñito, venía Urtiaga, que todavía me acuerdo, el ruido de Urtiaga, un contraataque contra el Tenerife, el sonido del pisando el césped. Y no sé, Ñito como le hizo la parada aquel día, fue tremendo. Una parada de Ñito. Ñito era un portero también tremendo. En San Andrés, en la sede del club, hay una serie de fotos muy buenas comparadas de Ñito. Yo lo he visto varias veces, ¿no? Yo también he ido, suelo ir por allí. Y Ñito tiene su propia casa, tiene una serie de álbumes de fotos del Valencia, jugando con Piqué, José Metre, Paquito Roberto, Héctor Núñez, Guillo Osvaldo, Sánchez Láez y Zuco. Fantástico. Tú sabes que Héctor Núñez Bello vino también aquí de entrenador. Entrenador también. Del Valencia y del Levante, luego vino aquí. Y la mano derecha de Héctor Núñez, vuelvo a recordar, era Domingo Pérez. Y con cariño y sin ánimo de apuntar un tanto, yo acompañaba mucho a Héctor cuando concentraban al Tenerife, en aquel entonces, en el puertito de Güímar, que había un hotel que era de Ramón Bencomo Bento. Acompañaba siempre del hotel al estadio a Héctor Núñez en su coche y los jugadores iban en el autobús. Fue un extraordinario jugador de extremo derecho en el Valencia y después hubo centro delantero en el Mallorca también. Recuerdo, jugador con una calidad fantástica, uruguayo. Sí, y formó a la derecha con Guillot. El valenciano, jugador fantástico también. Fue una época preciosa. Esa época era cuando a mí me gustaba. Estaba todo el día leyendo y estudiando fútbol. Y Colo fue internacional. Claro. Y Colo pudo haber llegado mucho más. Colo fue un lateral derecho extraordinario. Fantástico. En Madrid, en el Calderón, lo recuerdan con un cariño enorme. Claro, tenemos que referirnos a otro jugador histórico al que tenemos que hacer referencia, Miguel el Palmero. Miguel el Palmero, extremo derecho, que jugó con Kubala, Di Stéfano, Suárez y Gento. Yo vi a Miguel empezar sus primeros partidos jugando en el campo de Bajamar de Santa Cruz de la Palma. ¿Tú tenías conexión en aquella época? ¿Trabajabas en el banco? Que tenía dos jugadores, el Tenisca, aparte de Miguel, Macario, pero que Macario, que terminó en la Unión Deportiva. En Las Palmas. Y era un gran extremo. Era un extremo también. Un gran extremo, sí. También, ¿y Macario no llegó más después? No, después no que se malograra, sino no llegó a nivel nacional a lo que tenía que haber llegado. Como llegó Miguel, sin embargo, Miguel formó una delantera, nada más y nada menos. Miguel, Kubala, Di Stéfano, Suárez y Gento. Es una delantera. Era muy hábil. Era muy hábil. Era incluso, yo lo comparaba con Basora, aquel extremo derecho del Barcelona, que era una maravilla, ¿no? Pues Miguel y Basora competían en la selección nacional por un puesto de extremo derecho. O sea, estamos bien abastecidos en la cuestión de extremo. Después vino también posteriormente Tejada al Barcelona, pero Miguel, siempre he oído decir maravillas de Miguel también, ¿no? La verdad que
los palmeros han dado buen resultado Muy buen al resultado. Atlético de Madrid. ¿Te acuerdas de Erasto también? Erasto, Centro sí, delantero sí. que metía 12 goles De cabeza, metía goles de marcaba cabeza. goles, sí. Era tremendo, Erasto De era cabeza, tremendo. sí. Y me gustaba también. Y hubo otro jugador que no quiero olvidarme de él, Evaristo, que jugó en el Tenerife y en la Unión Deportiva Las Palmas. Formaba media con San Blas en Las Palmas. Efectivamente, pero con Ñoño, jugador fantástico. Ñoño San Blas. También. Vive Evaristo. Vive. Está en Las Sí, Palmas, Evaristo vive aquí. Está muy bien situado. Sí. Y fue un jugador extraordinario. Hermano de Pepe que jugó en el Estrella, el hermano de Exactamente. también otro histórico. La Unión Deportiva de Las Palmas se concentraba en Madrid en un hotel que se llama Internacional, cerca de la Plaza Mayor. Y cada vez que Las Palmas iba a jugar a Madrid, yo iba preparando unas oposiciones en Madrid, Evaristo y Ñoño me iban a buscar y me llevaban a los partidos con ellos. Y García Panasco, que fue cuando yo lo conocí, extraordinariamente complaciente conmigo, era el que el anfitrión era tú. Exactamente, el que movía. Empujaba a Evaristo y a Ñoño a que yo fuese con ellos al estadio. Evaristo a mí me pareció un jugador extraordinario, extraordinario, lo vi en el estadio y me dio esta pena cuando se nos fue, se retiró y se vinculó ya en Las Palmas. Pepito, el hermano, trabajaba en Radio. Ajá. Pero hace años que no lo veo. Pepito, ¿cuál era ese Pepito? Hermano de Evaristo que jugaba. Evaristo, no, Pepito, yo lo tengo, yo lo veo mucho. ¿Tú lo ves? Sí, Pepito era el portero del Estrella. Pues hace mucho tiempo que no lo veo. No, termina en la tertulia que tú estás yendo, también allí en la calle San José, allí lo verás también. O sea, don Enrique está sembrado hoy, está sacando a todos los históricos habidos y por haber. Oye, y San Blas también, recuerdo ese San Blas. Ñoño murió, ¿sabes? Murió. En Cataluña. Sí. No sé qué sitio de Cataluña, pero murió. Terminaron por allí tanta gente que... Sí. ¿Alguien más que te recuerdas ahora mismo? ¿No te acuerdas de un extremillo izquierdo que fichó el Tenerife catalán, que se llama Antó? Sí, me acuerdo, pero ¿qué pasó con él? Antó era especialista junto con Domínguez en hacer penalti. Domínguez, sí lo recuerdo, se fue de mi época. Y había un árbitro en segunda división que lo tenía calado. Que se llamaba, se llamaba Delgado Meco. Y era muy amigo de mi padre. Cuando venía aquí, en aquel entonces, cuando en la península no habían tomavistas y transitores, mi padre tenía un hombre de paja que era el encargado, vamos a no decir con buena intención, de darle a Delgado Meco algunos obsequios de esto. Y Delgado Meco en confianza le decía a mi padre: don Antonio, dígale a los chicos que se tiren en el área para darle opción a pitar unos penaltis. Fíjate, Delgado Meco tiene que ver con Delgado Meco. No tiene nada que ver con el preparador. Es curioso. Que luego fuimos al homenaje que hicimos ahí. Se llama también Delgado Meco. Delgado Meco también. Era empleado de la Unión Eléctrica en Madrid. Ajá. Y mi padre localizó su amistad a través de Ladislao de la Cruz, que era el presidente del colegio de árbitros en Madrid. O sea que había que buscar enchufes por todos lados. Trabajando con los despachos mucho también, ¿no? La cuestión de política también. Sí. Mi madre. Yo estoy descubriendo un montón de cosas contigo. Y eres una enciclopedia, te vuelvo a repetir. Estamos hablando también de Pedro, de la nueva jornada de jugadores. Barrios dice que de los mejorcitos que en la historia, según los resultados, Pedro salió de San Isidro. Ya, pero abajo. Claro, ya lo sé, pero Pedro también, el famoso jugador del Barcelona que murió en la guerra. Ese también es otro histórico de ¿cómo se llamaba? Arocha. El Arocha, eso es años Arocha, historia, por supuesto, pero que ya fue otro de los grandes históricos que de hecho se le reconoce a nivel. El Barcelona cada vez que viene aquí le lleva un ramo de flores a su tumba. Esos son los detalles del Barça. ¿Sabes quién se lo llevaba personalmente? Nicolás Casau. Un señor. Un vicepresidente que tenía el Barcelona. Una maravilla. Que fumaba unos puros extraordinarios. Pero un hombre era el encargado de ir al cementerio a ponerle un ramo de flores. A reconocer a Arocha, porque había sido un pibito. Él fue jugador, viéndolo jugar, viéndolo crecer, cuando Arocha era jugador del Barça. Y hubo un jugador que casi llega a ser internacional, José Manuel Delgado Tosco.
Hombre, lateral Toco y Arias, izquierdo. los dos palmeros. Arias y él. Y el Toco. Tenía un chub impresionante. Jugó aquí y luego fue al Málaga. Y estuvo a punto de ser internacional. También. Y una lesión de menisco lo malogró. Toco y Arias, voy a hacer simplemente mencionarlo porque tengo a Velázquez, jugador que está con el presidente, el que fue presidente también del Tenerife, Pedro García San Juan, Pedro, y que está en Málaga, que también lo quiero traer, sí. porque Pedro debe ser un archivo. Claro, porque de Tenerife Moderno. Claro. Rommel Fernández lo trajo aquí, un hijo de Palenzuela, aquel que fue presidente del Tenerife. Se lo encontró en no sé qué sitio, le dijo que era futbolista y lo cogió y lo trajo para acá. El Tenerife lo probó y vio que era un gran jugador. Y Rommel hizo época aquí el año del ascenso con Benito Joanet. Y lamentablemente en un accidente de circulación, siendo cedido al Valencia y después al Albacete, murió en un accidente de coche también, una pena también. Sí. Fue un fichaje casi realizado en su momento por el Tigre Barrio. Fue quien peleó por el fichaje de este hombre. Y te estaba hablando de lo de los dos palmeros, Tosco y Arias, que jugaron luego con Velázquez en el Real Madrid. Bueno, Velázquez, el jugador del Real Madrid, que era jugador. Américo Montero, Arias Vallejo, Chuso Benbaré, Otiñano, Santos Pepillo, Velázquez y Berros, jugando así, pero que Velázquez era un jugador fantástico, que sigue siendo jugador de los mejorcitos que he visto yo en el estadio. Y a ver si te acuerdas de alguno más. Sí, bueno, acordarme cada vez que sacamos algo, don Enrique siempre tiene... A ver, Chiqui Palmero también, jugador Chiqui que hemos traído. Fue un gran jugador, una promesa de figura. Una promesa de figura. Lo trajimos ya por aquí y el hombre en La Palma arrasó prácticamente, lo quieren muchísimo. Y después, pues no sé. El fútbol de cantera está abandonado. Son otros momentos económicos que vivimos, pero lamentablemente el Tenerife, en categoría nacional, en segunda más que en primera, un 80% de los integrantes del equipo eran tinerfeños. Eran canarios. Sí, hay fotos por ahí del equipo todo tinerfeño, jugando. Es una pena también. ¿Y cómo se ha perdido todo eso, Enrique? Pues se ha perdido, mío, porque hay menos campo, la juventud. No, pero menos campo no, porque Padrón, ¿te acuerdas? Sí, pero la juventud tiene otros divertimentos. Ya no hay aquella afición loca, lo que hablaba antes. Los campitos de Don Pelayo y todos esos históricos nuestros. El Tenerife de los Birrias. Los Birrias. Y otros que no hemos hablado lo que se merece, lo nombramos antes, ¿no? Que ya murió, Eleuterio Santos Brito. Fantástico. Que fue internacional. Fabuloso jugador. Para mí, jugando al primer toque, lo mejor que he visto era un jugador extraordinario. Un todo camino. O sea, fantástico. Bajaba, subía y marcaba goles. Y marcaba goles también. Lo marcaba con Heriberto Herrera. Con Heriberto que era Herrera. Difícil. Fíjate. ¿Cómo se pudo compaginar un poco lo de Heriberto Herrera con...? No, porque Heriberto Herrera, era listo. Cuando había calidad... Sí, le gustaba. Le gustaba. Y además, Heriberto, a lo callado, porque era muy sobrio, no hablaba mucho, protegía mucho al jugador de la cantera. Sí. Mucho, mucho, mucho. Él trajo también a Chinea, a Chago Ledesma también, esos jugadores que él pensó en su momento, y eran buenos jugadores también, pero que no... Heriberto murió inesperadamente en Asunción o en Paraguay. Yo estuve en su casa de Asunción, en Paraguay, y a pesar de que económicamente él había ganado mucho dinero en Europa, en la Juve, en el Valencia, en Las Palmas, vivía no una palabra como un pordiosero, pero por ejemplo en una casa sin lujo, dormía en el suelo con un colchón. Me lo comentaste una vez, sí. Y entonces tenía un Volvo matrícula de Las Palmas que se lo llevó a Asunción. Lo siguió manteniendo. Y me llevó a recorrer toda Asunción y sus aledaños, con un cariño enorme. Vuelvo a repetir, en mi casa nombrar a Heriberto Herrera es nombrar a un familiar. Eso es precioso lo que acabas de decir, Enrique.
Incluso te has emocionado un poquito, ¿verdad? Porque sí, era un hombre que se hacía querer, el sargento de hierro, que después en Italia volvió a la Juve y se cargó a Omar Sibori. Sí, lo dejó en la grada. Lo quitó, no lo quería, sí. Y mira que era con carácter. Él tenía un reloj fabuloso que le regaló a Juve, una marca impresionante. Y cada vez que salía de viaje, me lo dejaba a mí, para no llevarlo a la península, Sí, para los problemas aduaneros. Y me lo quiso regalar, y yo no quise. Pues qué pena. Heriberto, vuelvo a repetir, mi hermano Antonio, el médico, lo adoraba y toda mi familia. Y en mi casa, Heriberto llegaba a las 9 de la noche y mi madre ponía un plato más de comida. Siempre me acuerdo que lo que le gustaba mucho era el arroz a la cubana. Qué bonito. Heriberto. Oye, y has hecho mención ahora a otro personaje histórico en el fútbol canario, que es el hermano de él, don Antonio, mi médico. Que también creo que jugaba al fútbol. Sí, jugaba de medio centro. Él empezó a jugar en un equipo en Madrid, en el Hispano, se llamaba el Hispano, porque era el equipo que auspiciaba el Banco Hispano Americano. Y luego fichó por el Atleti y prometía horrores, pero mi padre le dijo, o médico o futbolista. Qué pena. Y escogió médico, qué pena. afortunadamente, ¿no? Bueno, para él claro que sí, pero ¿no? Qué pena también, porque creo que me han dicho de él que era un jugador fantástico. Fantástico, sí. Un jugador que desaprovechado o aprovechado para el tema de la medicina. Sí. Él era vecino mío en la calle María Cristina y él vivía en la calle Jesús y María. 16. Jesús y María, sí señor. Pero era un hombre que yo lo recuerdo con mucho aprecio, mucho afecto también. Bueno, pues no sé, si te alguna cosa más que no se me ocurre nada más. Si tú quieres hacer una si no tendremos que hacer otra aquí. Con don Enrique vamos a tener que hacer un libro en especial 10 con él. horas trayendo un guión para no olvidarnos de nadie y que pido humildemente perdón si justamente no lo hemos nombrado. No, en general yo creo que has tocado los que había que tocar y espero que volvamos a tener otra recopilación si hay que tenerla, porque lo tenemos afortunadamente en vivo y aquí y contacto directo en el casino de Santa Cruz de Tenerife. Ya por poco tiempo. No, por poco. Yo cumplo 87 años. Don Enrique, no me diga eso. Y lleva uno, como digo yo, camino de criar malva. Por eso, antes de que Dios me lleve, yo quisiera volver a ver a mi Tenerife, a mi Club Deportivo Tenerife, subiendo a Primera División con 7 o 8 jugadores nuestros y dejar el nombre de Tenerife en lo alto del Teide, que hace ya tiempo que estamos brujuleando con la segunda B. El señor Concesión, repito, tiene mucho mérito porque lo ha sacado de un problema económico pavoroso. Él, y repito otra vez, a mí a Chifadul. Pero en lo deportivo no hemos ido al unísono. Esperemos que sí, que cambie todo esto. Mira, estaba aprovechando, acordándome de otro jugador histórico nuestro que trajimos por aquí. Lamentablemente falleció, Martínez. Hombre. Es un jugador central, el lateral. Francisco Alberto Martínez Navarro. Murió hace 2 meses. Sí, le hicimos la entrevista y murió después. Estuvo aquí en el casino con Teo, con su esposa, a hacer la entrevista. Yo lo vi la entrevista póstuma de él. Nos dimos un gran abrazo y cuando leo en el periódico al cabo de 15 días que había muerto, me llevé un gran disgusto. Igual yo, aquí nos quedamos todos consternados porque era un hombre que se hacía querer. Yo lo recuerdo como defensa atrás y daba estopa que daba gusto. Pues nada más, Enrique, agradecerte una vez más la compañía y